Muy buenas noches, vamos a continuar con nuestro catecismo que estamos analizando del curso del Padre José de Arp, Catecismo de la Doctrina Cristiana, curso superior, que estamos manejando ya desde hace varios días. Suspendimos un tiempo, pero ahora retomamos precisamente este catecismo que es muy interesante. Y hoy vamos a hablar acerca, o el catecismo, vamos a tocar el tema del artículo 3 de los Hechos de los Apóstoles, que dice que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de María Virgen. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos dé el discernimiento para poder entender este tema de acuerdo al magisterio de la Iglesia y de acuerdo a lo que el Espíritu induce a la Iglesia. Vamos a repetir todos, ya sea que lo hagas en vivo o diferido, y decimos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios. Bueno, vamos a analizar entonces este artículo 3 y nos dice, buenas noches a los que se van agregando, dice, la encarnación del Hijo de Dios. Y la pregunta 160 dice, ¿qué quiere decir las palabras fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo? Y dice, las palabras fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo quieren decir que la segunda persona de la Santísima Trinidad, por virtud del Espíritu Santo, tomó un cuerpo y un alma como los demás hombres. El Verbo, dice, esto es el Hijo de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros, nos dice Juan 1:14. Hacerse carne es un hebraísmo que significa hacerse hombre. Entonces vean qué interesante lo que nos dice aquí este artículo, porque dice, fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Es decir, es precisamente Dios hombre que viene al mundo. Dice, este misterio lo llamamos el misterio de la encarnación del Hijo de Dios o misterio del Verbo encarnado de Dios humanizado o humano. Es uno de los misterios más profundos y más antiguos de nuestra santa religión. Véase 1 Timoteo 3:16. Creo que nos cuesta un poco de trabajo, precisamente por nuestra limitante humana, poder entender este misterio de un Dios que se hace hombre y que habita entre nosotros. Ya hemos mencionado anteriormente que Jesucristo, al ser Dios, comentábamos el otro día, podía haberse presentado en el mundo a la edad que él quisiera, por ejemplo, a los 30 años, a los 40 años, pero quiso nacer por obra del Espíritu Santo desde el momento como nacemos nosotros, en el vientre. Y tenía que ser en el vientre de María Santísima, que fue preservada de todo pecado. Dice el 161, por lo tanto, ¿qué es lo que creemos de Jesucristo? Creemos que Jesucristo es a un tiempo Dios y hombre, verdadero, que es Dios desde la eternidad y que se hizo hombre con el tiempo. Vean, hay algunas cuestiones que son muy interesantes de analizar, porque Jesucristo, nos dice el catecismo, existió todo el tiempo. ¿Por qué? Porque Dios es alfa y omega, y Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad, es decir, es Dios. Entonces alguien va a decir, oiga, pero ¿cómo va a ser que Jesucristo existía desde el principio? Aquí lo dice muy claro. Dice que es Dios desde la eternidad y que se hizo hombre en el tiempo. Es decir, Él siempre ha existido, pero se encarnó en un tiempo específico que permitió venir aquí al mundo, venir a la tierra. Hay muchos conceptos que a lo mejor nos cuestan trabajo poderlo entender, pero esto es algo como que el que existe de todo el tiempo decidió un momento para hacerse presente entre nosotros. Dice, cuando Jesucristo dice, mi Padre y yo somos una misma cosa, está en San Juan 10:30,
Habla de sí en cuanto que es Dios, y cuando dice el Padre es mayor que yo, como en Juan 14:28, habla de sí en cuanto a hombre. Es decir, tenemos que analizar siempre las dos partes de Jesucristo, la parte divina y la parte humana. Por eso aquí, si hablamos en San Juan, cuando dijo Jesucristo, mi Padre y yo somos una misma cosa, quiere decir que en el aspecto espiritual, en el aspecto de Dios, son lo mismo. Pero en el aspecto humano luego recae en Juan 14:28, que dice el Padre es mayor que yo. Y se refería, aquí nos explica, en cuanto a la comparativa como Jesús hombre. Y aquí en el 162 nos lo dice de una manera más clara. Dice, ¿cuántas naturalezas hay según esto en Jesucristo? Gracias, muy amable. Ahí a los hermanos que nos saludan. ¿Cuántas naturalezas hay según esto en Jesucristo? En Jesucristo hay dos naturalezas. La divina en cuanto a Dios y la humana en cuanto al hombre. Dice Eutiques, el seria del siglo V, no admitía en Jesucristo sino sola una naturaleza divina. Fue condenado en el cuarto concilio ecuménico que se celebró en Calcedonia en el año 451. Por desgracia, ahí es el problema, ¿verdad? Cuando hay alguna discusión teologal a través de la historia y hay algunas personas que deciden tomar sus propios criterios. No, acuérdense, nosotros tenemos que seguir el magisterio de la iglesia, lo que nos enseña la iglesia. Por eso aquí hubo un problema en ese periodo, como nos dice en el siglo V, de que habían personas que decían, no, Jesucristo solamente vamos a hablar de su naturaleza divina, no de su naturaleza humana. Y sería algo ilógico, ¿verdad? Si se hizo hombre, y como sabemos se hizo igualito a nosotros, menos en el pecado, pues entonces tiene que hablarse de dos naturalezas de Jesucristo. Dice, en Jesucristo también hay dos voluntades distintas, una humana y otra divina. Dice, véase Lucas 22:42. Los monotelitas que enseñaban el error contrario fueron condenados en el tercer concilio de Constantinopla, que fue el sexto ecuménico celebrado en el año 680. Recordemos que lo que son los concilios, ¿verdad? Lo que son los concilios que se realizan son para analizar precisamente todos esos posibles dudas o errores que la gente empieza a decir. Entonces, cuando hay alguna duda de fe, que por ejemplo a un grupo muy grande empieza a decir cosas que son contrarias a la fe, en muchas ocasiones la iglesia se reúne, los obispos hacen un concilio, es decir, una reunión para analizar esos detalles y en su momento pues aclarar cuál es la posición de la iglesia en cuanto a esas situaciones teologales o algunas dudas que existan en la sociedad. En el año el número 163 nos dice, hay también dos personas en Jesucristo, y dice, vean qué interesante, ya hemos hablado de que hay dos voluntades y dos naturalezas en Jesucristo, pero aquí en la pregunta 163 viene otra cosa, dice, hay también dos personas en Jesucristo, y dice, en Jesucristo no hay más que una sola persona divina que inseparablemente unió así la naturaleza humana. Entonces, aquí hay que tener cuidado porque en ese tiempo existían las dudas y cuando decían, es que hay dos naturalezas, la divina y la naturaleza humana, hubo quien dijo, pues si son dos naturalezas, entonces son dos personas. No. Una cosa es la naturaleza y otra cosa la persona. Es decir, es una misma persona que junta las dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Las dos naturalezas de Jesucristo existen juntas y unidas en una sola persona, sin confundirse ni mezclarse, como el alma racional y la carne. Un ejemplo que no es comparativo porque estamos hablando de Jesucristo, que es Dios, pero un ejemplo somos nosotros, claro, no en el mismo nivel, entiéndase, sino somos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos cuerpo y alma. Y no es que seamos dos personas, no es que yo sea Gabriel en cuanto a cuerpo y Gabriel en cuanto a alma, no.
Soy la misma persona, pero tengo dos naturalezas, nada más que no una naturaleza divina como Dios, sino una naturaleza humana y una naturaleza espiritual, que esa es la diferencia. Luego nos dice, forma un solo hombre, así el Hijo de Dios y el hombre forman un solo Cristo. Símbolo llamado el San Anastasio. De aquí provino que esta maravillosa unión conservara las acciones y propiedades de ambas naturalezas. Estando la naturaleza humana de Jesucristo unida a la divina, convenía que fuera adornada con todas aquellas gracias y dones que es capaz de una naturaleza creada. Por esta razón no podría Jesucristo errar ni caer en pecado. Claro, porque al estar hablando que Jesucristo tiene una naturaleza divina, es imposible que pudiera caer en el pecado. Pero la naturaleza humana le hacía no caer en el pecado, pero sí vivir en las condiciones semejantes a cómo vivimos nosotros. Con los mismos sufrimientos, no dice nada de las Sagradas Escrituras, pero a lo mejor, pues lo lógico es que también se enfermaba, que también vivía con la misma naturaleza humana, a lo mejor, pues con preocupaciones, ¿verdad? Con algunas situaciones que le había sentirse humanamente cansado. No nos olvidemos, y esa es una parte preciosa de la naturaleza humana de Jesucristo, cuando sintió miedo, ¿verdad? Cuando iba hacia la cruz, sintió miedo porque su parte humana sentía miedo, pero su parte divina le daba fortaleza y por eso le dijo a Dios Padre, pues le decía que si se podía le apartara ese cáliz, pero que no se hiciera su voluntad, sino la voluntad de Dios. Dice, ¿por qué se le atribuye al Espíritu Santo la encarnación del Hijo de Dios? Dice la pregunta 164. La encarnación del Hijo de Dios se atribuye al Espíritu Santo porque es ante todo una obra de amor y gracia. Recordemos que la persona del Espíritu Santo nos habla del amor, nos habla de la pureza, nos habla de la gracia, que no es que sea otro Dios, es el mismo Dios. Acuérdense que la Trinidad, el misterio de la Santísima Trinidad nos habla de un solo Dios en tres personas distintas. Pero se le atribuye al Espíritu Santo la belleza, la pureza, el amor. Por eso tiene que ser, y es así, que fue por obra de ese amor, por obra de esa parte, de esa persona, que nace nuestro Señor Jesucristo. Y aquí dice en el 165, ¿quién fue la madre de Jesucristo? La madre de Jesucristo fue María Santísima, la más pura entre las vírgenes. El arcángel San Gabriel dijo a María, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra, por cuya causa el fruto santo que de ti nacerá será llamado Hijo de Dios. Está en San Lucas 1:35. Creo que no nos ponemos a detener nuestro pensamiento y nuestra razón para tratar de analizar, ciertamente con nuestras limitantes, pero tratar de analizar la belleza que es María Santísima. Una belleza de pureza, una belleza de amor, una belleza de servicio hacia Dios. Y tenía que ser así. Imagínense ustedes que viene Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios mismo, y llega a María Santísima, ese lugar, ese ser tan hermoso como es María Santísima. Tenía que estar libre de cualquier mancha, de cualquier pecado, de cualquier impureza, porque iba a recibir a nuestro Señor Jesucristo. Cuando vamos, por ejemplo, al sagrario, hoy tuve la oportunidad de ir 3 veces. Cuando vamos al sagrario nos inclinamos y estamos en la presencia de Dios, porque estamos en la presencia de Dios. No seríamos dignos ni siquiera de alzar la mirada para ver la hostia santa, porque somos indignos, dice un salmo. ¿Quién es el hombre
para merecer que Jesucristo lo voltee a ver al menos un segundo. ¿Qué somos tú y yo para que Dios nos voltee a ver y nos quiera tanto? No somos nada. Pero ¿a qué voy con esto? Esa pureza que debo de tener en el corazón al ver a nuestro Señor Jesucristo en la hostia consagrada no se puede comparar a la pureza que necesitaba Jesucristo para nacer. Por eso María Santísima fue libre de todo pecado. Y aquí nos dice el tercer concilio ecuménico celebrado en Éfeso en el año 431, dice: condenó por inmenso júbilo de los habitantes de aquella ciudad la herejía de Nestorio, que enseñaba que María Santísima no debía llamarse Madre de Dios. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es posible que alguien pueda decir que María Santísima no se puede llamar Madre de Dios? Es algo que está analizado en la lógica. Si Jesucristo es Dios, como todos sabemos, y María Santísima es la Madre de Jesucristo, por lógica, María Santísima es la Madre de Dios. Y es algo que no querían aceptar, como en el tiempo actual. Es muy triste. Es muy triste. Me duele mucho. Conozco personas que en verdad son personas de bien. Son personas buenas, mucho más que yo y que muchos que conocemos por ahí. Pero son personas que no están en la fe verdadera. Y digo me duele porque generalmente la mayoría de las denominaciones, uno de los elementos o una de las personas que no quieren aceptar es a María Santísima. No la ven como la Madre de Dios, no la ven como una intercesora ante Jesucristo. La ven como alguien, tristemente engañados, yo creo por los pensamientos, por el enemigo. La ven como alguien incluso enemigo o como alguien que no tiene importancia. Una vez le pregunté a un compañero, hace muchos años de clase, que qué pensaban de María Santísima. Decía, no, pues somos indiferentes. No podemos ser indiferentes ante la Madre de Dios, que nos ama y que bíblicamente, acuérdate lo que es esa parte de las Sagradas Escrituras del Evangelio, donde se habían quedado, ¿verdad? Se habían quedado sin vino y María Santísima hizo esa petición a su hijo y su hijo le dice, bueno, ¿y a nosotros qué, mujer? Pero le sacó ese milagro a Jesucristo. Entonces, ¿cómo podemos hablar de que no fuera importante María Santísima? Claro que lo es. Si yo amo a Jesucristo, fíjense, si yo amo a Jesucristo, tengo que amar a María Santísima porque Jesucristo la amó primero, porque Jesucristo la tiene como la Madre de Dios, la tiene como la Madre del universo. Entonces, si yo amo a Jesucristo, y esto lo digo con tristeza, porque si hay un hermano separado que ama a Jesucristo con todo el corazón, qué bueno, ¿por qué no ama a María Santísima también? Por eso tenemos que pedir por ellos, pero también pedir por nosotros. Hoy hablaba con mi esposa y le decía algo sobre este tema, un poco le decía, pues no porque estamos en la iglesia verdadera, porque así es, estamos en la iglesia verdadera, no por eso entonces tenemos pase automático al cielo. No. Si estamos en la iglesia verdadera, como es así en la iglesia católica, pero no hacemos las cosas que la iglesia nos propone, entonces, qué tristeza. Y qué tristeza también estos hermanos que están luchando y que muchos de ellos están acercándose a Dios y que quieren conocerlo y que quieren tenerlo en su corazón, pero se olvidan de María Santísima, se olvidan de la Eucaristía y quieren conocer a Jesús. Luego nos dice acá, en el 166, ¿por qué llamamos a María Santísima la más pura entre las vírgenes?
Dice, llamamos a María Santísima la más pura entre las vírgenes porque fue siempre virgen incomparablemente pura. Virgen antes del parto, en el parto y después del parto, así lo decimos en el Santo Rosario. Como el rayo no disminuye la claridad al astro, así también el Hijo disminuyó su intensidad a la Virgen, o al modo de que los rayos del sol penetraran del cuerpo sólido del vidrio sin quebrarle ni siquiera hacer daño alguno, y por modo más alto, con infinitas ventajas, salió la luz de Jesucristo. Dice, Jesucristo fue el Hijo único de María. Cuando en la Sagrada Escritura se menciona de los hermanos de Jesucristo, vean qué interesante esto, porque muchas veces los hermanos separados toman esta cita bíblica de que se habla de unos hermanos de Jesucristo, lo toman para decir como que no solamente fue Jesús el que nació de María Santísima, lo cual es falso, porque aquí nos dice, cuando el Sagrada Escritura se hace mención de hermanos de Jesucristo, quiere significar a los parientes cercanos. Siempre hay que analizar las Sagradas Escrituras de acuerdo al magisterio de la Iglesia y de acuerdo al tiempo. En ese tiempo se llamaban a los parientes, se le llamaba hermanos. Por eso las Sagradas Escrituras dice que los hermanos de Jesús, dice, se quiere significar a los parientes cercanos, así como también Abraham y Lot se llaman hermanos en las Sagradas Escrituras y no eran hermanos. Está eso en Génesis número 13:8. A pesar de que Lot no era más que sobrino de Abraham. Eso está en Génesis 11:27. Como Dios había escogido a la Virgen para madre de su Hijo, la adornó también con las prerrogativas más gloriosas. No solamente estuvo libre de todo pecado, María Santísima, sino también de toda inclinación desordenada. Poseía más gracia que los ángeles, más encumbrados. Estaba llena de gracia después de haber tenido parte íntima en todos los hechos y padecimientos de su divino Hijo y de habérsele asemejado en toda suerte de virtudes durante toda la vida hasta que murió. Fue resucitada como él y trasladada al cielo en cuerpo y alma, María Santísima, donde está sentada al lado de su Hijo como reina de los bienaventurados. Y recordamos esto en la fiesta de la Asunción o Tránsito de María Santísima, que se celebra el 15 de agosto. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí porque nos faltan más preguntas, ¿verdad?, de este tema, que es un tema muy interesante acerca de cómo Jesús nació, de cuál fue precisamente lo que es la encarnación del Hijo de Dios. Para terminar, como siempre, hacemos nuestra reflexión. Y la reflexión que quiero hacer en este momento es precisamente sobre María Santísima. María Santísima es la madre del verdadero Dios, como se presentó como Virgen de Guadalupe, en esa advocación mariana, y es la madre de Jesucristo. Y en ese cuentecito que redacté el otro día es formidable, ¿verdad? Lo vuelvo a contar para terminar, que se cuenta que es un ejemplo, ¿verdad? Había una señora que fue con el doctor y le dice, doctor, yo no creo sobre María Santísima. Y le dice el doctor, ¿por qué? Pues porque ¿para qué voy a pedirle a ella si se lo puedo pedir directo a Jesucristo? Entonces le dice el doctor, a ver, ¿cómo sería este caso en cuanto a mí, en cuanto al doctor? Y le dice, pues sería lo mismo, doctor. Si usted cree que es lógico que si yo quiero consultar con usted, vaya a ver a su mamá, que usted es el doctor, ¿para qué voy a ver a su mamá? Y le dice, mira, ciertamente mi mamá no te va a curar, yo soy el doctor. Pero ¿no has pensado, le dice el doctor a la señora, ¿no ha pensado usted que si está muy enferma y yo no estoy, pero mi mamá está, ella va a interceder por usted para que yo vaya a verla y trate de ayudarla? Y entonces la señora lo entendió. Así es, María Santísima no es la que hace los milagros, pero sí es la Madre del verdadero Dios, quien intercede por nosotros, quien reza constantemente ante su Hijo por nosotros para que nos ayude en esta tierra, en este mundo. Recordemos lo que María Santísima dijo a en una aparición a uno de los niños a los que se les apareció.
no me acuerdo a quién, si a Jacinta o a alguna de las niñas, le dijo: yo no te prometo felicidad aquí en la tierra, sino al momento de morir. Que el Señor les bendiga y ánimo, tenemos que seguir adelante y tenemos que confiar cada día más en Dios, aunque cueste trabajo, aunque a veces no sepamos cuál es el camino correcto para alguna situación, para alguna decisión. Siempre el camino correcto es buscar a Dios y pedirle su sabiduría como lo hizo Salomón. Que tengan una excelente noche. Nos vemos mañana, Dios mediante. Gracias.